Hola amigos de Ciclismo a Fondo. Hay bicicletas que apenas necesitan presentación. De hecho, estoy convencido de que si digo Trek Domain, muchos de vosotros ya sabéis a qué modelo me estoy refiriendo. Efectivamente, me estoy refiriendo al modelo por excelencia para gran fondo de Trek. Una bicicleta que se presentó ya por el año 2012 y desde entonces no ha dejado de ganarse una gran reputación como bicicleta que siempre ha combinado de manera casi perfecta dos aspectos muy importantes: el rendimiento y el confort. La mejor muestra de ello es que esta bicicleta, la Trek Domain, nos la encontramos cada fin de semana en carreteras, en grupetas, ciclistas aficionados, también en marchas cicloturistas y también, atención, en pruebas profesionales de primer nivel. La Domain tiene victorias y participaciones de podium en grandes monumentos como la Strade Bianche o la París-Roubaix. Hoy queremos compartir con vosotros nuestras impresiones, nuestro review y prueba con esta versión Domain SLR7, la bicicleta con la que hemos estado pedaleando durante las últimas semanas y que se encuentra en la parte alta de la gama Domain, justo por debajo de la tope que es la SLR9, esta es la SLR7, y por encima de la justamente inferior SLR6. Nuestra unidad de pruebas, como decimos, tiene los apellidos SLR. Esto obedece a que el cuadro y el resto de las versiones SLR utilizan el carbono OCLV 800, más ligero que el OCLV 500 que emplean las Domane denominadas SL. La SLR7 viene equipada con una transmisión completa Shimano Ultegra R8000 Di2 y con algunos de los mejores componentes de la marca de la casa, es decir, de Bontrager. Entre ellos destacan las ruedas de carbono Bontrager Aeolus Pro con una más que acertada versión de 37 milímetros, una medida muy equilibrada en cuanto a ligereza y aerodinámica para una bici gran fondo como esta. Destacamos también detalles como el manillar, también Bontrager y Socore, con un diseño de menos alcance que nos permite por tanto estirar menos los brazos e ir algo más recogidos y cómodos sobre la bici, además de contar con una estructura que reduce las vibraciones de la bicicleta. Completando la lista de componentes remarcables de Bontrager, nos queremos también detener en la comodidad que nos ha transmitido el sillín Verse Short Elite, que sin ser el tope de gama, cosa que hubiéramos apreciado para el nivel y precio de esta bici, ofrece un confort y ergonomía sobresaliente. El alma de esta SLR7 en todo caso es el cuadro. Estamos ante uno de los mejores de su categoría, por tecnología y por supuesto calidad en el nivel de acabados, como no podía ser de otra manera tratándose de Trek. El Domain SLR cuenta con un solo punto de microsuspensión ISOSpeed, a diferencia de lo que ocurría en versiones anteriores, que contaban con dos puntos de este sistema en el cuadro, uno delantero y otro trasero. En este caso, Trek ha decidido priorizar la ligereza y la simplicidad en una Domain más orientada que nunca a un gran fondo, pero de rendimiento. Por ese motivo, el ISOSpeed se ubica únicamente, como decimos, en la parte delantera del cuadro, en concreto en la parte posterior del tubo horizontal, en su unión con la tija de sillín, integrando la brazadera de esta, a la que se accede levantando una tapa de plástico debidamente imantada. Remarcar también que este ISOSpeed difiere del anterior empleado en Trek en su ubicación. Ahora se ha adelantado integrándolo más en el tubo horizontal, como decimos, que en el vertical, como ocurría antes. ¿Y qué permite esto? Pues que ahora el sistema no está limitado en cuanto a su flexión como ocurría en las Domain de talla más pequeña en versiones anteriores. También el hecho de no estar ubicado en el tubo del sillín facilita el uso de una tija más convencional, como esta en forma de D y aerodinámica, que con cierta capacidad de flexión contribuye todavía más al confort de la bici en esta zona. Esta SLR7 viene equipada con cubiertas de 32 milímetros, aunque el cuadro emite hasta una medida de 38, así que ya os podéis imaginar que con su geometría de gran fondo y unas cubiertas bien anchas puede ser usada perfectamente para un uso de fast gravel. Cuenta además con un par de roscas en el tubo horizontal y el ya habitual compartimento de transporte en el tubo diagonal, lo que potencia todavía más versatilidad y las posibilidades off-road de esta bici. Las sensaciones que hemos tenido con esta Domain han superado nuestras expectativas y desde luego nuestra experiencia y sensaciones respecto a la generación anterior, que por cierto sigue comercializándose. En términos generales diremos que esta Domain de cuarta generación se comporta ahora como una bici con prácticamente el mismo confort que antes, incluso acentuado en la parte trasera del cuadro, pero bastante más rápida y reactiva globalmente que su antecesora. Se nota por un lado la rebaja de peso del cuadro al eliminar el ISOSpeed delantero.
esto frente a la rigidez del cuadro, recordemos que la versión OCLV 800 es más rígida que la OCLV 500 que usa la gama media, hace que sin tratarse de una Emonda o una Madón como bicis de referencia, performance y de competición en trek, esta Domain se muestra como una bici ágil y precisa en su conducción, bastante más ahora de lo que estábamos acostumbrados en otras versiones. El comportamiento de ISOSpeed junto a una tija convencional, en lugar de una tija semi-integrada como la versión anterior, otorga ahora un poco más de confort en esta bici en la parte trasera, especialmente al pasar por zonas rizadas o de asfalto en mal estado. Incluso resulta un poco más interesante para uso gravel, un uso en la que la bici, por cierto, nos ha encantado, mostrándose como una montura realmente ideal para rodar rápido por pistas en buen estado, porque hay que tener en cuenta, en todo caso, que el cuadro no admite cubiertas de más de 38 milímetros y eso tiene alguna limitación si queremos rodar por zonas un tanto técnicas y buscamos el máximo confort mediante neumáticos de gran balón o bajas presiones. Con un peso inferior a los 8 kilos en talla 56, nuestra unidad de pruebas es una bici que muestra un comportamiento en subidas raramente visto en bicis de su categoría y nivel de precio. La bici reacciona ante el pedaleo enérgico gracias a la rigidez del cuadro, al mismo tiempo que ofrece una posición relajada y confortable para largas distancias. Todo esto gracias a la geometría Endurance de Trek, con un reach más corto y un ángulo de dirección algo más relajado que sus hermanas Emonda o Madón. De todos modos, hay que destacar que para quien busque una Domain radical de competición, pero con el confort del ISOSpeed, Trek comercializa también un kit de cuadro denominado Domain RSL, Racing Shop Limited, con una geometría prácticamente idéntica a la de una Emonda, es decir, con una dirección 5 centímetros más baja, un ángulo de dirección más vertical y un reach 2 centímetros más largo. La Domain se comporta razonablemente bien en carreteras reviradas y en el paso por curva. Una generosa distancia entre ejes de 1 metro y 1 centímetro para talla 56 ayudan a ello, aunque es cierto que echamos en falta algo más de aplomo en el tren delantero si la comparamos con otros modelos de la competencia. Y esto no ocurre por casualidad, y es que Trek tiene una de las pipas de dirección más altas de todo su segmento. En nuestra unidad de pruebas, por ejemplo, que recordamos en talla 56, tiene una pipa de 17,5 centímetros. Esto hace que efectivamente la bici sea muy cómoda para rodar y especialmente pues para nuestra zona lumbar y para quienes sufran sobrecargas cervicales, por ejemplo, pero hace perder irremediablemente un poquito de feeling en curva. Creemos que con apenas un centímetro y medio menos de altura en la pipa de dirección, la bici seguiría estando dentro de los rangos razonables en cuanto a geometrías de endurance o confort, y a cambio pues mejoraría un poquito más esa sensación puntual de cierta flotabilidad en curva. Como conclusión, estamos ante esta Trek SLR Domain que, bajo nuestra opinión, se ha reinventado a sí misma. ¿Por qué? ¿Por qué ha superado su versión anterior? Primero porque Trek ha demostrado que, aun quitando este ISOSpeed de la parte delantera del que disfrutaba en las versiones anteriores, esta nueva Domain es todavía más confortable gracias a un ISOSpeed trasero más efectivo. Segundo, una bicicleta más aerodinámica y más integrada. Solo hay que ver, por ejemplo, el paso de cable de la potencia al cuadro. En esta ocasión ya no se ve ningún cable en la superficie del cuadro entrando en él. Y por último, y muy importante, la bici es rígida y sobre todo más ligera que la versión anterior, y esto hace que la Domain ahora sea una bici realmente dinámica, sin perder, por cierto, su esencia de modelo gran fondo. Así que nada, poco más nos queda que decir que de la Domain, que desde luego no es poco. Si os ha gustado este contenido y queréis ver más parecidos, no os olvidéis suscribiros al canal de Ciclismo Fondo y darle a la campanita para recibir las notificaciones. Hasta entonces, nos vemos. Hasta luego.